Yo no veo una oposición contundente como aquella que tuvimos hace algunos años, que hizo el cambio democrático. Tiene que ver seguramente con que están muy preocupados porque no llegue la UIF y los investigue. Contrástalo con las declaraciones del señor Alito, que más bien parece AMLito. No se preocupe, presidente, no le vamos a hacer nada que usted no haya hecho como oposición. Y los partidos políticos no han dicho lo que tú acabas de decir. Yo difiero algo de lo que dijo Kenia sobre lo relevante de Marco Cortés. Yo creo que el único relevante que ha tenido Marco Cortés es el día que se cayó. Yo creo que el discurso justo tiene el nombre de este programa, ¿no? Porque yo le decía pues a la gente, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mujeres, a los hombres, resistan. Resistan aunque haya un presidente con el que no se puede dialogar, porque no escucha. Yo no veo, Kenia, salvo algunos garbanzos de libra, como es tu caso, y algunos otros muy pocos, yo no veo una oposición contundente como aquella que tuvimos hace algunos años, que hizo el cambio democrático en el año 2000, etcétera. Platícanos, ¿realmente existe la oposición? Yo creo que sí hay, Ricardo, sí hay oposición. A lo mejor lo que está sucediendo en este momento es que el presidente López Obrador es demasiado fuerte en términos, digamos, de penetración, es demasiado fuerte con las mañaneras. Yo lo viví como jefe de gobierno en la Ciudad de México y era dificilísimo poder competir desde la oposición con un jefe de gobierno que todos los días marcaba la agenda. Él se aprendió muy bien esa receta y ahora la está llevando a cabo en el gobierno federal. Sin embargo, sí creo que hay oposición. También creo que hay muchísima gente calladita y eso es terrible, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿qué tanto se habrán robado que están calladitos, ¿no? ¿O qué tanto le deben, digamos, pues un poco a la ciudadanía, qué tanto le deben a su carrera en términos negativos, me refiero, como para que los tengan tan amarrados, tan subordinados, tan callados? Es terrible. Yo te quiero decir, hay algunos compañeros legisladores, en ambas cámaras, me refiero en las dos, que tú dices, oye, pues llegó y se fue, y no se vio, me refiero a en las sesiones, en los periodos de sesiones, es más, me apuras, ya pasamos una legislatura. Y bueno, tiene que ver seguramente con que están muy preocupados porque no llegue la UIF y los investigue, o con que no llegue, ¿no? El SAT, o no llegue Hacienda, les congelen sus cuentas, pero eso es terrible, porque fíjate, por un lado, no sé si tienen digamos, un patrimonio que les preocupe perder, o que les preocupe cómo lo construyeron, ¿no? Pero cualquiera de las dos cosas, entonces, obliga a estar desafortunadamente amordazados a muchísima gente. Y en estricto sentido, lo malo no es solamente para ellos, sino para el pueblo de México, porque entonces la pregunta es, ¿quién va a representar a millones de mexicanos que quieren escuchar otra voz? Yo, con varias compañeras y compañeros, la verdad es que pues, claramente lo han visto, ¿no? Ahí está Lili Telles, ahí está Xochitl Gálvez, ahí está Marta Márquez, o sea, dando una batalla frontal. Llama mucho la atención, por cierto, que la mayoría somos mujeres, ¿no? Porque, ojo, fíjense nada más, el Congreso es paritario, o sea, hay la misma cantidad de mujeres que de hombres, y hoy las mujeres estamos entendiendo, pues, la trascendencia de esta etapa de nuestro cargo, y yo sí creo que hay muchas en la oposición trabajando de manera inteligente. Quizá se necesitan más, sin duda. El tema de fondo es que sí hay oposición, me parece que necesitamos más ante el nivel, digamos, de gobierno y además el nivel de intolerancia. Esto de que no haya ido hoy en la mañana a la entrega de la medalla Belisario Domínguez es brutal. O sea, me refiero a por un tuit, además un tuit que no decía nada. ¿Me explico? O sea, no decía nada ni violento ni amenazante. Es evidente, pues, que el gobierno hoy no acepta ninguna crítica, no acepta ninguna diferencia. Cuando ellos, siendo oposición, eran durísimos, eran brutales. Yo le fui a decir al presidente de la República afuera de su palacio, porque, por cierto, a veces es increíble, ¿no? Que tu aspirante a transformador vive en un palacio, me parece fuera de lugar, pero bueno, fui a su Palacio Nacional a decirle, no se preocupe, presidente, no le vamos a hacer nada que usted no haya hecho como oposición. Ahora sí creo que está muy laxo, ¿no? Está muy laxo, pero es increíble, no fue al Senado de la República. Por cierto, a acompañar a una amiga de lucha histórica. De toda su vida. La más Ifigenia me parece que es una de las mujeres, de las primeras mujeres en todo, ¿no? En la escuela, en los movimientos sociales. Pues no, simple y sencillamente porque el señor no quería que alguien pues, le sacara una pancarta o le gritara una consigna o le hiciera una manifestación. Muy lamentable para la democracia. Pero ¿qué hay a la par, Kenia? Platícanos lo que no estamos viendo que se construye junto con este discurso. ¿Qué hacen los senadores de oposición que tengan la fuerza como para darnos una seguridad de que el Senado está caminando y no solamente se quede en este discurso que vemos contigo, con Lili, con Ávila, con quien se ponga en la tribuna muy duro? Bueno, déjame decirte que sí, efectivamente, no solamente es un discurso, sino tratar de construir algo, o para detener o para crear, ¿no? Si me preguntas a mí en específico, yo te voy a decir en esta legislatura que está concluyendo, estamos iniciando, digamos, una nueva legislatura, pero el mes antepasado cumplimos 3 años, por eso, digamos, el Senado de la República tiene 6, los diputados tienen 3. En estos primeros 3 años de senadora, yo he tenido la oportunidad de ser la legisladora entre hombres y mujeres. De los 128 senadores, soy la legisladora que más iniciativas
ha presentado y se le han aprobado en el Senado de la República. Es Siendo oposición, ¿eh? Fíjate, digamos, en esa lógica, claro que yo creo que cuando están viendo ahora los resultados en términos numéricos, pues deben de estar medianamente infartados. ¿Cómo les pasó? ¿No? ¿Cómo pasó que alguien de oposición, además que soy tan beligerante, haya sido yo la mujer, la persona a quien más iniciativas se le han aprobado? Y eso tiene que ver mucho con el empoderamiento de las mujeres, que es un discurso que no solamente está en el discurso, sino está en la realidad y está en la ley, digamos. Hemos construido decenas de leyes a favor de las mujeres. Otra cosa me parece, ya no tanto en términos de partido político ni personales, sino como bloque, yo sí creo que hemos logrado detener un montón de excesos. En algunas ocasiones no, o incluso deteniendo el exceso, el presidente de la República, por ejemplo, en la Guardia Nacional, ¿no? Logramos construir un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para que no se militarizara desde la Constitución y simple y sencillamente el presidente, vía un decreto, fíjate nada más en términos, digamos, jurídicos, es una aberración jurídica, pero terminó militarizando al país a través de un decretazo. Sí, claro. Ese tipo de cosas, esa contención se ha logrado en el Senado de la República un poco más afortunada que en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora estamos viendo la discusión, por ejemplo, de la ley energética, ¿no? Una ley que tiene, entre otras cosas, un retroceso al siglo pasado, una violentación a la gente que ya ha invertido en este país, una claudicación en términos medioambientales, están condenando a los chavos, a los jóvenes a vivir en un futuro muy lamentable en términos medioambientales. En fin, bueno, por cierto, además están empoderando a Bartlett, ¿no? Siempre Bartlett, decía yo en la contramañanera de esta semana. O sea, hay un problema de corrupción nacional, sale Bartlett. Y si hay un problema de corrupción internacional ahora con los Pandora Papers, sale Bartlett, ¿no? O sea, Bartlett, siempre Bartlett. Pues a ese señor, el presidente de la República le quiere dar más poder. No obstante, por ejemplo, la producción de energía es mucho más cara si la hace la CFE, así la hace un privado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? En este momento pues hay una posibilidad real de aspirar a que el bloque detenga esa reforma que requiere 2/3 partes, y es así como se materializa la, digamos, pues la oposición o las minorías. Y en términos solamente agradecerte, pues digamos, esta lectura o esta escucha del discurso. Yo creo que el discurso justo tiene el nombre de este programa, ¿no? Porque yo les decía, pues a la gente, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mujeres, a los hombres, resistan aunque haya un presidente con el que no se puede dialogar porque no escucha, resistan aunque haya 100,000 asesinatos, es una barbaridad en 3 años, resistan aunque 10 mujeres por el hecho de ser mujeres son asesinadas, resistan aunque estamos en los primeros lugares en el planeta de muertes por COVID, resistan. Y yo sí creo que esto, además de una insignia del programa en su título, sí tiene que ver con lo que ustedes, yo y el público que nos escucha hace todos los días, y es resistir a este gobierno. Yo concluí ese mensaje diciendo, resistan, porque López Obrador se va a ir. Y retomando la ley energética, en menos de 72 horas las voces han sido puntuales en exigirle al PRI que no se vaya a vender. ¿Tú estarías dispuesta a esto? ¿O la negativa del PAN es no la vamos a pasar y no la vamos a pasar? ¿O sí nos vamos a poner a revisar? No hay desde nuestra perspectiva nada rescatable en la iniciativa. Pero que se lo pongan ustedes, o sea, que lo modificaran. Es imposible jalar, digamos, con una iniciativa como esa, porque de manera estructural tiene una visión distinta. Lo que el presidente quiere con esa iniciativa es algo muy elemental. Es que el gobierno controle la energía, la luz, la energía. Me queda claro. Y bajo esa lógica, en un mundo globalizado, en donde, por supuesto, la competencia, no lo digo yo, no lo dice, digamos, el país, no lo dice América Latina, lo dice el planeta, la competencia genera mejores precios. Imagínate nada más, sale más o menos entre un 30 y 40% más caro la producción de energía con la CFE que con un particular. Sí. Eso, pásalo a un billete de pago, a un recibo, va a ser durísimo para la gente. Lo que pasa es que el presidente añora el México del siglo pasado. Yo creo, igual que Kenia, que no hay nada que rescatar en esa propuesta y que es, por supuesto, una coartada el señalar la posibilidad de una dinámica de negociación. Pero eso me da pie para decir y también preguntar si no es posible que estemos viviendo un desamparo, una decepción o un enojo social que no tenga cauce dentro de su oposición. Yo veo a una oposición lenta, amodorrada, a los partidos administrando, cuando me refiero a oposición me refiero a los partidos políticos, administrando su propia decadencia, sus procesos de sucesión en el caso del PAN, en el caso de la propia decadencia, yo eso es lo que veo en el PRI y en particularmente en el PRD, que muy buenos para el proceso electoral plantearse juntos, pero pasaron 48 horas sin que dijeran nada sobre los papeles de Pandora, la investigación de Pío, a la que ya autorizó el Tribunal Electoral, el rechazo unánime y conjunto de la reforma eléctrica, una definición en relación con la ausencia del presidente en la Belisario Domínguez. Es decir, más allá de la inmediatez y de las respuestas que esperaríamos de los 3 partidos políticos principales, veo una ausencia de planteamientos
programáticos. Entonces, a partir de eso es que yo arribaría a la necesidad de la autocrítica viendo una paradoja. No sé qué opinas, Kenia. Gracias a que tenemos una oposición desarticulada, lenta y desde mi punto de vista frívola, es que existen las excepciones llamadas Kenia, Xochitl y Lili. Pero esas excepciones son precisamente una expresión de lo débil y de lo poco políticamente eficaz que se están viendo los partidos políticos. Esa es mi opinión y creo que sí estamos, me gustaría saber tu opinión, enfrente de una alianza política entre los tres principales partidos, más para sobrevivir por cuestiones electorales que para tener definiciones programáticas. Nada que rescatar. Ricardo Monreal dijo, inicia un proceso de diálogo con los partidos políticos. Desde mi punto de vista, han pasado y seguirán pasando las horas y los partidos políticos no han dicho lo que tú acabas de decir, que esa propuesta no tiene nada que rescatar y entonces existen las excepciones como la tuya, pero los partidos políticos se siguen picando el ombligo. Recordarán, casi al cierre del proceso electoral, unos días antes de la elección, incluso hicimos un evento en donde dijimos, no solamente es una coalición electoral, va a ser una coalición legislativa. Y yo acompañé en ese momento al presidente Marco Cortés, al presidente de mi partido, para dar, digamos, fe de esa coalición. Ojo, o sea, no solamente es vamos a ir juntos a una urna, sino vamos a ir juntos a detener el exceso del gobierno y cuando algo esté haciéndose mal. Y entre otras cosas, había un señalamiento claro y específico en los temas energéticos, en los temas de electricidad, en los temas de CFE. Hay incluso, pues se ha estado reclamando en estos últimos días, incluso que si alguno de los partidos, vamos, no le pongamos nombre, alguno de los partidos que componen esa coalición legislativa, además de electoral, pues estaría contraviniendo lo que firmamos. Y yo creo que sí es un gran reto, Marco, porque pareciera que hay como dos discursos en el PRI, ¿no? El discurso de diputados con un, digamos, como con un liderazgo claramente definido y el discurso de senadores del PRI con otro liderazgo o otros liderazgos claramente definidos que no necesariamente se amalgaman, ¿no? Porque tú escuchas el discurso, no sé si leyeron y escucharon a la senadora Claudia Ruiz Massieu en un, sí, digamos, en un impecable documento escrito y verbalizado, porque vi un audio, pues, que demuestra pues cómo desde su lógica no hay manera, porque además lo dicen los propios documentos internos del PRI, no hay manera de acompañar esta reforma. Entonces cuando me dices, hay una oposición que medianamente no se amalgama, por eso pueden haber como chispazos, yo te diría, no es fácil o no debe ser fácil para cada grupo parlamentario o para cada partido político ponerse de acuerdo per se y luego construir algo en los otros grupos parlamentarios, en los otros partidos políticos. No ha sido fácil, pero lo hemos tratado de hacer. Ahora, ojo, tiene que ver también con un gobierno brutalmente poderoso. Yo, la verdad es que pues tengo el privilegio, ¿no?, de no tener, entre otras cosas, pues una cuenta pendiente de alguna gobernatura o alguna cosa así que seguramente se vuelve una amenaza. Yo te voy a decir, cuando yo era diputada federal, yo resolví en mi mesa, creo que un día se lo platiqué a Ricardo en un programa, yo resolví en mi mesa 12,000 millones de pesos. O sea, es una brutalidad de dinero, 12,000 millones de pesos. No hay un solo peso en mi cuenta bancaria. Por eso puedo, ¿no?, está tan echada para adelante, por eso puedo ser, digamos, discursivamente así de clara o de franca. Pero bueno, ojalá, y yo te lo digo, no solamente por el bien de los partidos, porque los partidos al final aspirarán, como bien dices tú, algunos a administrar el status quo, ¿no? Y con eso... Kenia, pero entonces estás sugiriendo que puede haber también entonces líderes políticos que como tienen cola que les pisen siendo de la oposición, mejor se quedan callados. ¿Eso es posible? Yo lo que estoy diciendo es, si eso es muy lamentable, muy lamentable. Cada quien tiene que ser responsable de su historia, de su patrimonio, de su persona, de su evolución patrimonial. Cada quien, cada persona, cada partido político. Si ese es el caso, qué lamentable. Y, por supuesto, yo estoy convencida que entre más achicados, digamos, más disminuido, lo hemos visto, ve Venezuela, ¿no? ¿Qué pasó con Venezuela? Es terrible. Tere nos lo podrá platicar, pero la oposición se achicó de una manera brutal ante tanto poder y ve, ya son décadas. Además, Kenia, aquí déjame comentarte algo. No solamente la oposición se achicó, se dividió. Y yo lo que veo, justamente con lo que dices de Claudia Ruiz Massieu, contrástalo con las declaraciones del señor Alito, que más bien parece AMLito. O sea, realmente lo que dice es, no, tenemos que esperar, vamos a analizar, vamos a debatir. Y otra cosa, lo mismo dice, por ejemplo, el gobernador de Oaxaca.
muchos sabemos que allá hay una relación, pues digamos, muy cercana entre el papá del gobernador de Oaxaca, José Murat, y Alito y Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que no podemos hablar de un PRI, depende con qué PRI hables. Y me atrevería a decir, y me gustaría aquí conocer tu lectura desde dentro de cómo lo ves, que no es lo mismo hablar con Claudia Ruiz Massieu que con otros legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Esto que dijiste hace un momento de que en los estatutos del PRI, esto está, digamos, contraviniendo la propia pues, reglamentación que existe en el PRI. Y dicen los chismes que no se toma una decisión porque están adelantando la asamblea del PRI de marzo a diciembre sí, para poder cambiar los estatutos y entonces poder despacharse con la cuchara grande. ¿Cómo ves esto desde dentro, Kenia? Yo espero que el bloque no se quiebre, porque el bloque no tiene que ver solamente con los partidos de oposición, tiene que ver con el país. Digamos, a la señora que esté enfrente de mi casa, porque a lo mejor ni siquiera sabe quién es, no sé, el 90% de los políticos, pero esas decisiones le afectan a la señora que vive enfrente de mi casa. Entonces, la lógica tendría que ser el bloque lo más fuerte posible. Y si en algún momento el bloque se quiebra, porque se ha quebrado, ¿no? Bueno, de repente te despiertas y ya hay una negociación en lateral con no sé qué, ¿no? O sea, a veces, en fin, en el Senado, en Cámara de Diputados. Yo espero que el bloque, Tere, no por el bien de las personas, digamos, en lo individual, ni por sus aspiraciones políticas, ni por su patrimonio, no, por el país, que el bloque se mantenga lo más sólido posible. Yo no sé si en esta ocasión se va a quebrar, yo espero que no, porque si se rompe el bloque en Cámara de Diputados, tendremos una bocanada de oxígeno en el Senado, pero la presión que seguramente van a ejercer va a ser durísima para cada uno de los votos. Y bueno, pues ya vemos que el presidente de la República hoy dijo, vamos, es increíble, pero traición a la patria, ¿no? Más o menos fue la frase, traición a la patria que Bartlett esté al frente de la CFE, eso es traición a la patria. Traición a la patria es que la luz cueste más cara si la produce la CFE. Traición a la patria es tratar de condenar a los chavos a vivir en un país absolutamente contaminado. Eso es traición a la patria. Y bueno, yo estoy convencida que el presidente, como buen populista que es, pues avienta unas frases chidísimas, ¿no? Son unas frases que si no supieras que son mentiras, hasta te gustarían. Pero la verdad es que es una reforma que nos va a regresar al siglo pasado, cuando el mundo está en una lógica distinta. ¿Cómo vamos a creer en un PAN, en un Partido de Acción Nacional, que tiene dos presidentes, Germán Martínez y Manuel Espinosa, que están en Morena? ¿Cómo vamos a creer en el PAN, que tiene un presidente, un tercer presidente, como Gustavo Madero, pues que está con los senadores, según él, rebeldes, cuando debía estar... Independientes. Independientes, como le quieran llamar, ¿no? O sea, francamente. ¿Cómo vamos a creer en un Partido de Acción Nacional cuyo presidente, el señor Marco Cortés, se hizo de la reelección presidencial de la peor manera que lo hace Morena? Kenia, por el amor de Dios, ¿cómo vamos a creer en un partido con esos antecedentes? Esa es la oposición. Kenia, con todo respeto, eso es un chiste de partido. Déjame decirte, Ricardo, que pues, es un chiste bueno, porque es el más fuerte en el Senado. O sea, después de Morena, es el partido más fuerte en el Senado. Después de Morena, en la Cámara de Diputados es el más fuerte. En las capitales, en términos de densidad poblacional, el PAN es el partido que más administra, digamos, en términos de administración pública local, llámesele alcaldías. Sus dirigentes, no, pues yo me rindo. Por el amor de Dios. A ver, yo creo que el tema es, somos una oposición, tenemos que entendernos como la oposición más fuerte de este país y, si me apuras, como la alternativa, ¿no?, posible. Honestamente es que nadie, no, o sea, en el PAN hay estatutos muy claros. A ver, a mucha gente me decía, mira, Tere, que es mi amiga y además me quiere, y le sobrepasa el afecto a la objetividad, y me decía, lánzate de presidenta, ¿no? O sea, pero claro, oye, pero no es porque me gane el amor, es porque lo que dice Ricardo es algo muy importante, Kenia. Lo que pasa es que, mira, yo siento, Ricardo, que Kenia, perdón, que comparta con ella un poco pues esto, porque Kenia es mujer como yo. Lo que pasa es que el Partido Acción Nacional en general, pues le ha dado más oportunidades a los hombres que a las mujeres, como Kenia, como Xóchitl, como Lili Telles, pues están abriendo brecha, ¿o no, Kenia? O sea, yo que te conozco, a ver, cuéntanos
todo el trabajo. Parece muy fácil llegar y decir, pues ya fui diputada local y fui federal y ahora soy senadora. Cuéntanos un poco, Kenia, como mujer, ¿cómo lo vives? Cuando nosotros llegábamos a la oposición, digamos hace 3 años, nosotros tuvimos una plática con un experto en gobiernos populistas y nos decía, lo peor que le puede pasar a México es que la oposición se divida. Y lo ¿Quién peor te lo que le puede dijo? pasar a la ¿Quién te lo dijo, Kenia, lo de Venezuela? ¿Hace cuántos años? Eso nos decía, él nos decía, fíjense, lo peor que le puede pasar es que la oposición se divida. Y lo peor que le puede pasar a la oposición es que el PAN se divida. Porque en ese momento el gran monstruo populista, ¿no? Y nos ponía el ejemplo de Venezuela, aplasta y aplasta por décadas y aplasta por generaciones, porque no hay alguien, y si lo hay, lo meten a la cárcel. O sea, ahí está Leopoldo López. O sea, hay ejemplos clarísimos. Nosotros argumentamos, digamos, yo personalmente, el apoyar a Ricardo Anaya, porque imagínate que al que ha sido el candidato en contra del presidente de la República, intentan meterlo a la cárcel. Verdaderamente es un escenario que no se merece México. Esta persecución política me parece que es no aceptable por nadie. Más allá de si Ricardo Anaya te gusta o no te gusta, a mí me parece extraordinaria persona, pero si a alguien no le gusta, eso es lo de menos. Lo demás es, no puedes dejarlo, no deberías dejarlo. Dobles, ya están en la cárcel empresarios enemigos de López Obrador, ya están en la cárcel gente que ha enfrentado a López Obrador. No tenemos que esperar a que Ricardo Anaya llegue a la cárcel. Ya están en prisión los enemigos de López Obrador. Por el amor de Dios, ¿qué estamos esperando? Es como cuando los mismos venezolanos a los que tú te referías, yo les decía, oigan, viven en una dictadura. No, ¿cómo crees? Cuando Chávez era el dictador y decían que no. Por el amor de Dios, todo el mundo veíamos que eso era una dictadura y los venezolanos se negaban a reconocer que eso era una dictadura. Hoy los mexicanos nos estamos negando a reconocer que ya estamos frente a un dictador, hombre. Marco Levario. Sí, Kenia considera que el PAN es la oposición más fuerte. Yo considero que es la oposición menos débil. Son, digamos, enfoques distintos. Es el mismo vaso, amigo, pero... Sí. Y es que... Yo lo veo medio lleno y tú lo ves medio vacío, pero sí. Yo lo veo medio vacío y sobre todo porque creo que es importante o más importante verlo medio vacío, porque sin una oposición fuerte o una oposición débil es la mejor aliada en Venezuela, en Nicaragua y en México de los procesos de dictadura. Por eso justamente... como frente a una visión autoritaria como la que tiene Andrés Manuel López Obrador, hay que ver los vacíos. Para llenar esos vacíos es que vale la pena subrayar, sí, que tenemos una oposición muy débil. Estaban hablando ahorita de la dirigencia de Marco Cortés, que estuvo durante los últimos 2 meses más preocupado por su reelección que por otras definiciones políticas. Ya el Tribunal Electoral decidió que se revisara el proceso a través del cual también Marco Cortés recabó las firmas, lo cual nos dice, no solo no tenemos una oposición dentro del PAN como la que quisiera o la necesita la sociedad, sino que ahora va a estar metido en otro berenjenal relacionado con pues, este mandato del Tribunal Electoral. No me parece una cosa menor, porque Kenia, a diferencia de los grandes dirigentes de Acción Nacional, el actual no tiene una idea, no le ha dicho nada al país. Si yo estoy equivocado, me gustaría que tú me dijeras cuáles son las 2, 3, 4 ideas programáticas acabadas de un partido con la trayectoria del PAN para que enfrente a la propia presidencia de la República, porque, te lo digo también con toda franqueza y con cariño, escudarse en el poder que tiene el gobierno para justificar la debilidad intelectual y política que tienen los partidos, en este caso estamos hablando del PAN, me parece que es una grave equivocación. De verdad, entonces mi pregunta primera es, ¿de verdad hay yo quisiera conocer una idea programática y política del dirigente que por esas ideas programáticas buscó su reelección y que entonces vale la pena esa reelección? No la conozco, 1. 2, también el mejor aliado de la oposición es un gobierno populista y autoritario, errático como Andrés Manuel, porque hace que crezcan discursos y liderazgos como el tuyo. Difiero de Tere en establecer una definición de género. Yo te veo como un ser humano inteligente, echado para adelante y punto. Sobre esa misma base creo que pues es muy triste, pero si hasta ahorita tiene cierta o ha tenido cierto éxito la oposición en general, es porque el gobierno federal lo ha hecho muy mal, porque discursos como el que tú tienes me parece que son muy buenos para la denuncia
Y porque también no hay que olvidar, ahí podríamos también encarrilar la discusión, otro gran aliado de la oposición es el factor de división de Morena, que también tienen en su propio DNA o ADN la división en sí mismo, y esa me parece que va a ser una variable que va a jugar en favor de la oposición. En suma, hay muchos factores que están jugando en favor de la oposición, y esa oposición se sigue rascando la panza, picando el ombligo y capitalizando en votos con las prerrogativas, muy buenas prerrogativas electorales que eso significa en términos económicos, pero insisto, y quisiera estar equivocado, por eso te pregunto, sin ninguna idea programática para el país. El presidente del PAN, yo creo que ha tenido dos grandes aciertos. El primero es poder construir justamente esta coalición, no solamente electoral, sino también legislativa, Marco. Para eso no solamente se requiere pensarlo, sino llevarlo a cabo. A construir el discurso y el diálogo necesario con los otros partidos políticos, porque, ojo, todos querían curules, todos querían escaños, todos querían alcaldías, todos querían, digamos, espacios para su propio partido, porque en función de eso tienen poder y, como bien dices tú, tienen prerrogativas. La segunda, que a mí me parece una de las, digamos, de las visiones más importantes del presidente Marco Cortés, es justamente la defensa de las instituciones. Y eso claramente no se ve en todos los demás partidos, con todo respeto pues, y afecto al bloque opositor. Nosotros en el PAN no hemos claudicado en un solo tema, en ninguno. No nos hemos achicado, no nos han amenazado. Bueno, seguramente sí habrán amenazado a alguien, pero nadie se ha achicado ante el problema. Y eso, para eso se requiere un liderazgo nacional. Marco, yo seguramente podremos discutir los temas, pero el presidente Marco Cortés recibió 40, 50 diputados menos, ¿no? Y en esta elección, fíjate, ante tanto poder de Morena, no solamente no se disminuyó, sino al contrario, crecimos en términos de la bancada panista en la Cámara de Diputados. Yo sé que podemos discutir muchísimo sobre, digamos, el PAN o la dirigencia y demás, pero lo que es un hecho es que los números están ahí para contrastar, en términos no solamente digamos, cualitativos, sino también cuantitativos. La Cámara hoy, la bancada hoy en diputados es muchísimo más fuerte que la de la legislatura pasada, y eso ayuda a pensar que si va a haber una modificación constitucional, bueno, pues cuando menos a Morena, salvo que alguien del bloque se quiebre, pues se le aleja la posibilidad de cumplir alguna de sus tantas amenazas, incluyendo esta de la reforma eléctrica. Yo creo que la situación en la Ciudad de México para el PAN resulta ahora muy atractiva. Sin embargo, a nivel nacional, y aquí coincido con mis compañeros, creo que sí fue pues una derrota muy fuerte para la alianza. O sea, no nos hagamos guajes. Aquí en la Ciudad de México creció el PAN muchísimo, pero a nivel nacional, pues yo sí siento que está muy debilitado, Kenia. ¿Cómo lo ves? A ver, en términos de la Ciudad de México, sin lugar a duda, crecimos. En términos de la Cámara de Diputados, sin lugar a duda, crecimos muchísimos. En términos de las capitales, sin lugar a duda, crecimos muchísimo. En términos de las gobernaturas, por supuesto que nos pusieron un baile. Eso es, a ver, no lo digo yo, ahí están las gráficas y ahí están los datos. Ahora, estamos viendo, por ejemplo, bueno, pues que el gobernador se va de, no sé, digo, para no personalizar, si se ve que se fue, ¿no? Pero, o les están ofreciendo tantos cargos o tales cargos. Eso es verdaderamente, yo diría, ominoso, lamentable. Entonces, ¿por qué crees que al PRI no le van a llegar al precio? ¿Por qué crees que no? Porque, digo, no solo son los ofrecimientos, digamos, en efectivo, es poder, es cargos, es, en fin. O sea, ¿por qué no? Porque te voy a decir, el PRI sabe que puede regresar y que van a regresar al gobierno en algún momento. Así como se fueron en el 2000 y regresaron, digamos, 2 administraciones después, sí son suficientemente fuertes, valientes y decididos, pueden, como nosotros también, como el PAN puede regresar al poder. Nosotros aspiramos no a estar en esta oposición permanente, ¿no? Yo luego les digo a algunos compañeros de Morena, oye, pues sí, nada más que déjame decirte que yo aspiro a regresar al gobierno, ¿no? Porque se van a ir, bueno, se los he dicho, no sé, 4 o 5 veces en el pleno. Así como llegaron, se van a ir. El problema es cuánto van a tardar en irse, ¿no? Ese es el problema de fondo. Yo difiero algo de lo que dijo Kenia sobre lo relevante de Marco Cortés. Yo creo que el único relevante que ha tenido Marco Cortés es el día que se cayó y se volvió viral. De ahí en fuera yo no lo he visto en otra cuestión. La realidad es que votamos por necesidad. Vimos que la oposición que tenía más oportunidad eran ustedes y les dimos la fuerza. Yo quiero agradecerte nada más lo que has hecho. Me siento representado por legisladores y legisladoras como tú y como algunos, incipientemente, una oposición que de pronto despierta y da la cara por la nación y tiene un discurso y tiene resultados. Algunos han comentado que se les hace muy extraño que López Obrador haya metido la iniciativa de la reforma en este momento en el que no tiene la mayoría, en el que tiene muy polarizado el país y que difícilmente inclusive podría encontrar hasta la oportunidad de que el PRI de verdad lo apoye.
Algunos pensamos, y yo me sumo a esto, que el presidente ya sabía que se le venía lo del Pandora y otros problemas que están de verdad en la mesa y fuertes, y que de pronto, la verdad es que lo consigue. Yo siempre he estado insistiendo en que López Obrador prefiere incendiar al país con tal de ocultar la realidad en la que estamos. Ha sido muy inteligente Acción Nacional, el PRI y el PAN en su defensa, perdón, y el PRD, en su defensa de las instituciones, porque pues la sociedad está respaldando buena parte de estas mismas instituciones. Este dato es importante, creo, porque permite documentar la afirmación de Troll con la que yo coincido. Me parece que el PAN, sobre todo el PAN, pero también el PRI y el PRD en distintas otras regiones, capitalizaron la preocupación, la desesperanza, el hartazgo, el enojo, la decepción ciudadana. No creo ser barroco si digo que muchos ciudadanos dijimos, pues tenemos esto o lo peor. Y como ocurre, decía Carlos Castillo Peraza, seguramente recuerdas, Kenia, siempre hay un escenario peor que el peor y es el peor. Entonces siempre hay que elegir el menos peor de los escenarios. Creo que los ciudadanos eligieron al menos peor de los escenarios, que es Acción Nacional como el menos débil de la oposición, pero si esa lectura permanece, creo que no va a alcanzar, no será suficiente para hacerle frente de manera electoral. Yo insisto, más allá de las capacidades organizativas que sin duda tenga Marco Cortés y que haya podido aportar con esta unidad para la alianza, yo sigo diciendo que no le conozco una sola idea, un texto, un artículo, una definición programática, un México que él quiere, más allá de lo contestatario, defender, y eso me preocupa mucho, porque si estamos hablando o de la oposición más fuerte o de la oposición menos débil, estamos hablando de una posición sin ideas ni programa. Si nos quedamos con la autocomplacencia de estar haciendo frente a un gobierno en efecto ineficaz y autoritario, podemos estar cometiendo el error de facilitar la permanencia o la continuidad de Andrés Manuel López Obrador con su asignada o designada Claudia Sheinbaum, con todo y el debacle que esto pueda significar. Esa es mi preocupación, con esa preocupación me quedo, y también como legisladora, por supuesto, representante también mía, que es ojalá que haya un remanso de reflexión y de autocrítica frente a una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Kenia, a lo que voy es que si el PAN y el PRI, en menor medida el PRD, hicieron grandes logros en ciertas regiones del país, fue gracias a los ciudadanos, no gracias a ustedes. Gracias a que los ciudadanos estábamos y seguimos estando hasta la madre de los rateros que son hoy más rateros que los de antes. Y afortunadamente un sector de la población entendió pues, que había que subirse a esa pequeña barca o ese pequeño barco que se llama oposición. Algunos porque pensaron bien, el más cercano es el del PRI, el más cercano es el del PRD, o el más cercano es el del PAN. Entonces, creer que fueron gracias a ustedes y a su presidente, Marco Cortés, con todo respeto y con todo cariño, no va por ahí. O sea, es gracias a la sociedad que está entendiendo por lo menos una pequeña porción. Y creo que ese es el mayor mensaje. Y si no lo entienden, querida senadora, pues lo lamento. Sí lo entiendo, me refiero a sí entiendo la responsabilidad de la oposición. Y sí entiendo la exigencia ciudadana. Y sí entiendo la exigencia de los medios. Hoy, si eres una ONG, eres atacadísimo. Si eres un medio de comunicación libre pensador, eres atacadísimo. Si eres un científico o una persona que se dedica a la investigación, eres atacadísimo. Claramente sé, y yo con esto quisiera cerrar, pues que estamos en el PAN y yo de manera personal en el Senado, obligada a ser la voz de millones de mexicanos. Porque ante un grito tan fuerte del gobierno, ¿no? Digamos, un ruido tan ensordecedor del gobierno, si apenas se escuchan algunas pequeñas voces, hay que buscar que estas se multipliquen, se repliquen, pero además se repliquen con inteligencia, con honorabilidad, con verdad. Yo no puedo entender, pues, que sea solo cortina de humo el tema de la reforma. Troll, a mí me parece que sí es la intencionalidad del presidente, porque lo advirtió. O sea, él decía claramente que en esta siguiente legislatura, sí, lo menos. Digamos, en su segunda legislatura venía con toda la fuerza de las grandes reformas. Esta modificación es brutal, es una modificación de verdad que va a lastimar al país y que va a centralizar el poder y por supuesto va a generar un retroceso de este país, pero él es lo que quiere. Y lo dijo, o sea, digamos, porque además, desafortunadamente, el problema es que lo dice, ¿no? Cuando la gente vota, yo no sé si vota porque de veras es mayor su emoción o su ánimo de creerle,
o el conocimiento que tiene de sus propuestas, pero él lo dijo. Entonces yo no necesariamente creo que sea una cortina de humo. Yo sí creo, Troll, que ahora sí que va derecho, desafortunadamente, arrastre a quien arrastre, golpea a quien golpee y lastime a quien lastime, incluyendo al propio país. Y sí, por supuesto, Marco, yo estoy convencida pues que el PAN necesita reconocer en qué está bien, qué se hizo bien y qué se hizo mal. Porque claramente un partido de oposición que aspire al poder, con un gobierno tan populista, digamos, con una facilidad de 88 mentiras, dice por día el presidente, más o menos, ¿no? Es la cifra, 88 mentiras, y la gente se las cree. El nivel de popularidad del presidente en medio de una pandemia, cuando la gente no tiene dinero en el bolsillo, sigue siendo alta y es increíble. Y además es justificable, ¿no? Por muchísimas vías para las personas que le siguen creyendo pues, la cantidad de mentiras que dice, y eso requiere una oposición más articulada, más inteligente, ¿no? Con mayor honorabilidad, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un asunto, pues, de que tenemos que construir el mejor partido posible con nuestras herramientas y con nuestra inteligencia. Ricardo, tienes toda la razón. O sea, no es un asunto, que el PAN, el PRI o el PRD ganaron, sino también, sobre todo es un asunto que la gente estaba añorando que se contencionara toda esta barbaridad. Yo vi las casillas, las filas aquí en la Ciudad de México larguísimas, ¿no? Bueno, yo recorrí varias alcaldías el día de la elección y vi pues a mujeres de edad adulta, ¿no? A jóvenes, al sol, porque recordarás que ese día estuvo medio complicado, y estaban ahí porque querían ser escuchados para decirle al presidente López Obrador, no queremos tu gobierno, y eso fue lo que hizo que digamos, la oposición tuviera la mayor cantidad de alcaldías en la Ciudad de México, en el centro neurálgico de López Obrador. Yo creo que hubiera preferido perder 2 o 3 gubernaturas y ganar la Ciudad de México, porque entre otras cosas pues va contra su ego. Pero tienes toda la razón, hay que entender pues que esto es una exigencia ciudadana, ¿no? Esto es estar hasta muy cansados, ¿no? Hasta el padre. Oye, por aquello del género, mi TV, hasta el padre, ¿no? Y hasta sí, la madre, hasta todo. Sí necesitamos ser una oposición, yo diría, lo más honorable posible, porque la gente se lo merece. Esta cantidad de mentiras brutales del gobierno las dice por algo muy elemental, porque la realidad es brutal, la realidad es terrible, la realidad es aplastante. Ahora, si no se reconoce la realidad, pues ¿cómo se va a corregir? ¿Cómo vamos a poder encontrar a los 90,000 desaparecidos en este país? ¿Cómo? Si el gobierno no lo reconoce. ¿Cómo vamos a bajar el nivel de feminicidios? ¿Cómo? Si el gobierno no los reconoce. ¿Cómo vamos a poder tener dinero en el bolsillo los mexicanos si el gobierno no reconoce que tiene 4 millones de nuevos pobres? Es claro pues que las cosas tienen que ser mejores y tienen que ser distinguibles desde la oposición. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Tere, sabes que te quiero con el corazón. No, les quiero dar a nombre de la Resistencia, este grupo de youtuberos, comunicadores, periodistas, que estamos pues tratando de hacer pues un bloque de contención pues contra esta situación de veras de injusticia, de ilegalidad, de populismo que nos está afectando a todos. Les quiero dar las gracias a nombre de todos por habernos acompañado el día de hoy.